Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, venimos delante de ti, dándote las gracias porque nos concedes la bendición de escuchar una vez más tu palabra y seguir creciendo y meditando en el libro de Job. Suplico, Señor, que tu pueblo sea exhortado, sea animado, sea redarguido, sea instruido, Señor, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, perfecto, para toda buena obra, Señor. Al final, lo que anhelamos es que Cristo sea cada vez más y mejor formado en nuestros corazones, en nuestro diario vivir, que sobre todo resplandezca la obra preciosa que Cristo ha hecho en nosotros. Socórrenos, oh Señor, a mis hermanos, a escuchar tu palabra con atención y socórreme a mí, Señor, te ruego, a explicar tu palabra con total denuedo, con sabiduría, Señor, y con claridad, confiando siempre, Dios, que la obra de tu palabra será llevada a cabo por medio del Espíritu Santo. Ruego en Cristo Jesús esto. Amén. Bien, mis hermanos y amigos, estamos ahora en el capítulo 15 del libro de Job. Ya iniciamos un nuevo ciclo de discurso, ya ha cerrado el primer ciclo de discurso de Job con sus amigos. Ya Job terminó de responder a las primeras palabras de sus tres amigos que lo habían llegado a visitar para consolarlo, para animarlo, para enseñarle. Y ahora vuelve otra vez a hablar Elifaz. No sin antes tenemos que recordar brevemente un poco de lo que dijo Job en el capítulo 14, y es que él anhelaba que Dios lo ocultase por un momento en el Seol para que la ira pasara de él y luego Dios lo llamaría de ahí, lo traería de vuelta, y esto nos da la impresión o la imagen de una resurrección. De hecho es lo que él dijo en el capítulo 13: aunque me matare, en él esperaré. Y luego dice en el capítulo 14 que él me llamará, vendrá mi liberación, seré completamente libre de esto que sufro, que es el pecado o la ira de Dios puntualmente. Ahora, tenemos que recordar de manera especial, como decía Thomas Watson, que un creyente al morir será el más feliz perdedor y el más feliz ganador, porque perderá sus pecados y ganará gloria. Y eso es lo que ciertamente nosotros esperamos, confiamos, anhelamos. El día de nuestra muerte es que este cuerpo corruptible será abandonado. Pasaremos a estar delante de la presencia del Señor, donde ya no habrá esa presencia del pecado que nos seduce continuamente. Y luego cuando el cuerpo nuestro resucite en gloria, ya será en gloria, ya no habrá esa presencia del pecado. Solo un verdadero creyente en Cristo Jesús, cuando muera, puede leerse en su tumba que descansa en paz, porque ya descansa de sus pecados, ya descansa sus pecados. Ahora, entramos con Elifaz, y Elifaz va a retomar un poco de nuevo su discurso anterior. Ahora, antes de decir esto, antes de entrar en materia, quisiera hacerles una pregunta. ¿Alguna vez te ha pasado de que has visto cómo una persona que es realmente mentirosa, que es realmente tramposa, que ha hecho toda una serie de artimañas y astucias para prosperar en esta vida y ha prosperado? Los has conocido, los has visto. Y ahora es probable que la gente diga, como dicen normalmente en el dicho popular: no, no se preocupe, a todo chancho le llega a su diciembre. Y esto se refiere a que a esa persona que ha obrado mal a lo largo de toda su vida, en algún momento le va a ir mal al final. Y ciertamente este es parte del sistema en el que nos encontramos en esta sociedad en general. Algunas personas, como lo he dicho en capítulos anteriores, le llaman el karma, el famoso karma. Y en esta sociedad prevalece la idea de que a las personas buenas les deben suceder cosas buenas, mientras que a las personas malas se espera que les sucedan cosas malas. Ahora, en nuestra sociedad, este tipo de pensamiento
motiva a las personas a reflexionar sobre sus acciones. ¿En qué sentido? Bueno, se promueve este tipo de pensamiento, promueve que las personas obren bien para que sean bien recompensados. Y al mismo tiempo se fomenta el alejarse de los malos caminos con el objetivo de evitar consecuencias negativas. O sea, decimos esto en nuestra sociedad para que la sociedad se mantenga de cierta forma en equilibrio. La sociedad también suele creer en la existencia, y digo sociedad, cuando me refiero a sociedad, me refiero a la cosmovisión en general de los humanos en los que nos encontramos en esta generación. Existe una especie de cosmovisión de que hay un agente cósmico encargado de impartir justicia a la que algunos, desde una perspectiva más religiosa, llaman Dios. Según su sistema de creencias establecido por la sociedad, se asume entonces que Dios debe castigar a los malos y debe recompensar a los buenos. Esto es lo que se espera. Esto es lo lógico en la sociedad actual. Sin embargo, cuando nosotros analizamos esta regla de manera general, surgen muchas incógnitas sin respuesta. Por ejemplo, ¿cómo explicamos la prosperidad de muchas personas que actúan de manera incorrecta? ¿Cómo es que personas que han mentido, que han engañado, que han hecho trampa, que han sido débiles en su manera de actuar, han prosperado hasta el día de hoy y siguen prosperando y parece que nada les está ocurriendo y nada les va a pasar? ¿No deberían más bien estas personas estar siendo castigadas? ¿No debería más bien esa persona que usted conoce, que ha hecho trampa toda su vida, no debería más bien estar sufriendo? Es como ese compañero del colegio, no sé si usted recuerda, que todo el colegio la pasó copiando y pasó todo el colegio copiando sin ningún problema. Y usted dice, en la universidad le va a ir mal. Y pasó la universidad. Y en el trabajo le va a ir mal. Y ahí va trabajando y va saliendo. Y va saliendo. Tras de feria cayó en un trabajo donde no le exigen mayor cosa y sigue prosperando. Pero dice, y yo toda la vida me pasé estudiando y me pasé quemando las pestañas. ¿Qué está pasando realmente en esto? Bueno, la historia nos muestra que esta forma de pensar no siempre se cumple de manera consistente ni sólida en todos los casos. Entonces, la pregunta que sucede otra vez es esta: ¿deja Dios de ser justo? ¿O más bien está la sociedad intentando limitarlo basándose en su propia percepción de lo que es bueno y lo que es malo? Y es así donde encontramos a un Job, quien, como recordamos en los capítulos 1 y 2, perdió sus riquezas, perdió sus hijos y perdió su salud en 1 o 2 días aproximadamente. En una sociedad que sus 3 amigos son una especie de ejemplo claro de lo que la sociedad entiende hasta ese momento, y es que a las personas buenas les pasan cosas buenas y a las personas malas les pasan cosas malas, y por lo tanto, si a Job le pasaron cosas tan terribles, es porque él realmente ha sido muy, muy terrible. Lo que pasa es que no nos habíamos dado cuenta, dicen los amigos. Había sido tan malo que nunca nos dimos cuenta de tu pecado oculto, pero Dios sí lo estaba viendo y por eso Dios te ha castigado como te ha castigado. Habiendo dicho esto, tenemos que también pensar en lo siguiente, mis amados, y es que los sufrimientos relativamente inocentes de Job, prefiguran los sufrimientos totalmente inocentes de Jesucristo.
Mis amados, si hay una persona que no hizo absolutamente nada malo, que no fue nunca injusto, que nunca mintió, que nunca hizo trampa y que aún así lo castigaron como nunca a nadie han castigado, y en el sentido de que también recibió la ira de Dios, es Jesucristo, el justo por los injustos. El sufrimiento de Job solamente prefigura a uno que es mucho mayor. Y al mismo tiempo, esos sufrimientos de Cristo hacen posibles la gracia de Dios en la experiencia humana. ¿Y a qué me refiero con la gracia de Dios en la experiencia humana? En que el justo murió por los injustos, y por medio de la justicia de Dios en Cristo, los injustos pasan a ser justos delante de Él. Y esa es la gracia de nuestro Dios. Es decir, los sufrimientos de los sufrimientos de Job, al anticipar la agonía de la cruz, hablan en última instancia del evangelio de Jesucristo. Y la hostilidad de los amigos de Job prefigura y nos ayuda a comprender la hostilidad del mundo actual al evangelio, y sobre todo al de la gracia gratuita de Dios. No existe la posibilidad para el mundo hostil de que una persona sea completamente justificada por medio de la gracia de Dios, porque necesita hacer buenas obras. Pero el evangelio nos dice que no es por obras, que es por gracia, para que ninguno se gloríe. Habiendo dicho esto, Job ha concluido el primer ciclo con un largo y significativo discurso, capítulos 12, 13 y 14. Ha señalado el camino que ha de seguir hacia el perdón de los pecados y la resurrección del creyente. Ahora Elifaz una vez más vuelve a hablar como se dirigió al principio. Él fue el primero en hablar. Después de todo lo que acabamos de ver, eso acerca de que aunque Él me matara, en Él esperaré y que Él me traerá, sacará la liberación. Él no se deja impresionar y Él continúa hablando, ahora más bien describiendo a los malos. Si bien es cierto, al principio Elifaz fue bastante gentil con su forma de hablar en el capítulo 4, el versículo 2, ahora más bien su cortesía disminuye y acusa a Job abiertamente de insensatez y de impiedad. Y es así como vamos a empezar nuestro primer encabezado en la tarde de hoy, donde vamos a ver en los versículos del 1 al 6 el reproche que le hace Elifaz a Job acerca de sus palabras, versículos del 1 al 6. Lo primero que le dice a Job es esto: mira, Job, tus palabras son vacías. Versículos 1 al 3. Respondió Elifaz temanita y dijo: ¿proferirá el sabio vana sabiduría? ¿Y llenará su vientre de viento solano? ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? Mira, Job, la vana palabrería y la sabiduría son dos cosas que no están juntas. O sea, si tú me vienes a hablar a mí de que tú eres sabio, pero me das vana sabiduría, entonces esto no cuadra en la ecuación. En nuestra matemática eres sabio y vas a hablar sabiduría, pero lo que has hablado hasta este momento es puro viento solano, viento del este. Y en realidad este viento del este era un viento caliente que sopla desde el desierto, un viento que a la vez es muy desagradable. Han visto cómo en cierta época del año, particularmente creo que es en Semana Santa, cuando sopla una brisa y no se mueve ni una sola hoja, sopla una brisa y es caliente. Bueno, dice, así son tus palabras. Así viene tu enseñanza para nosotros. Realmente es infructuosa, viene del desierto, no trae lluvia. Dice, y también para las personas de aquella época entendían que ese viento en la mayoría de ocasiones era destructor. Del mismo modo, tus palabras, Job, son inútiles y no hacen ningún bien a nadie. Otra parte, otro aspecto importante es que digerir estas palabras en realidad son vanas, son huecas, son vacías. Esto es realmente algo nocivo y hasta enfermizo. Puede matar a una persona tomar tus palabras a la ligera. Por lo tanto, Elifaz
descarta por completo todo lo que Job ha dicho en los capítulos anteriores. Dice, yo no me voy a poner a discutir, Job, con todo lo que has dicho. No voy a considerar todo lo que tú has dicho. Yo mejor voy a avanzar en lo que tengo que decirte a ti. Por otra parte, Elifaz dice, mira, tú eres un hombre insensato, yo soy un hombre sabio. Job, tú eres necio, tú eres necio. Y así, diciendo esto, él contradice lo que Job ha dicho en el capítulo 12, el versículo 3 y el 13:2, cuando le dice, con ustedes estará la sabiduría, con ustedes morirá la sabiduría. O sea, no saben ustedes, no sé yo también lo que ustedes saben. Job le dice a ellos, yo también soy tan sabio como ustedes, pero Elifaz le dice, mira, no, ni te lo creas, tú no eres nada sabio comparado a nosotros. Para la idea o para el sistema de Elifaz, la idea del sufrimiento inmerecido no tiene correspondencia con la realidad. O sea, eso de sufrir inmerecidamente no existe, Job. No existe. Y no solamente tus palabras son vanas y son huecas, sino que tus palabras realmente son peligrosas. Versículo 4. Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios. Mira, Job, lo que tú estás diciendo eso de que vas a ir delante de Dios y vas a hablar delante de Dios. Tú estás desafiando a Dios al hablar de esa manera. Cuando dice la palabra disipas el temor, que nos dice el texto ahí, el hebreo simplemente dice temor. Pero esto es ciertamente una abreviatura de la frase común temor de Dios. Temor de Dios. Entonces lo que está diciendo es, Job, con esa manera de pensar, con esa manera de hablar, con esa forma de decir las cosas, tú estás incitando a la sociedad a que se olvide de temer a Dios. Se están olvidando, estás moviendo a la gente a que deje de temer en Dios. Y dice, menoscabas la oración delante de Dios. Dice, y menoscabas la oración delante de Dios. O sea, estás haciendo que la gente no medite realmente en lo que Dios ha dicho. Lo que Job ha estado diciendo está socavando la religión y la piedad que son apropiadas. O sea, piense por un momento, si las ideas de Job de que los justos sufren sin ningún sentido aparente, sin ninguna causa, mejor dicho, aparente, como el pecado, si se pusieran de moda estas palabras en la sociedad, desaparecerían todos los incentivos habituales para ser piadoso y para ser virtuoso. O sea, si la bendición de Dios no va acompañada de la justicia, de hacer el bien, de temerle, de guardarlo, ¿para qué molestarse en ser virtuoso? Si al final tú nunca hiciste nada malo y ahora estás sufriendo. ¿Para qué ser tan piadoso entonces? Si estás sufriendo. Y si la maldición de Dios no sigue necesariamente el vicio, ¿por qué contenerse? O sea, ¿por qué no simplemente mejor comer y beber y divertirse si estamos viviendo en un mundo en el que la bendición y el sufrimiento no son predecibles ni explicables? ¿Qué sentido tiene ser moral o religioso? Si tú dices que tú no has hecho nada malo y estás sufriendo, ¿para qué ser bueno? Si tú dices que no has hecho nada malo y estás sufriendo, entonces seamos malos y al final vamos a terminar igualmente sufriendo. ¿Cuál es el propósito real? Job, por eso tus palabras son peligrosas. Por eso es mejor que te detengas un momento, porque tus palabras son profundamente subversivas y dañinas para la sociedad en general. Tú, Job, estás cambiando la cosmovisión de nuestra sociedad. Y esto es, Job, probablemente porque tú estás buscando de manera astuta autojustificarte. Versículos 5 y 6. Porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará y no yo,
y tus labios testificarán contra ti. Hasta ahora, cuando los amigos de Job estaban intentando acusarle de pecados específicos, ellos realmente estaban disparando a ciegas. No sabían puntualmente qué era lo que estaba pasando en Job, que hacía que él viviera así. Lo estaban diciendo, mira, examina algún pecado y todo. No tenían una conciencia directa, un punto claro. Pero más bien ahora parece que han encontrado algo en concreto. Su discurso lo hace culpable. Aparentemente hay una iniquidad profundamente arraigada en Job. Job dice, no solo dices estas cosas, las dices porque sabes que eres culpable y quieres encubrirla. Hace unos días atrás leía un artículo que decía que para identificar una de las características, dentro de las características que tiene una persona que está mintiendo, es que rápidamente dice no muchas veces a lo que le han dicho. Y pasa mucho con los niños. Usted hizo tal cosa, no, yo no lo hice, y repite lo mismo como que no lo hizo y está de alguna manera defendiendo su caso, aunque usted tiene sus dudas, no tiene pruebas, pero tampoco dudas, como dirían, de que él lo ha hecho. Y continuamente está como defendiéndose. Ahora dice, mira, tú has hablado tanto que parece que tú estás buscando autojustificarte. Quieres cubrir algo ahí oculto dentro de ti. Tienes una máscara de una conciencia culpable. Ahora, dice Elifaz, Dios es rival para esas astucias. De hecho, en el capítulo 5, el versículo 13 que vimos hace un tiempo atrás, dice Elifaz, atrapa a los sabios en su propia astucia. O sea, no los va a dejar ahí, no vas a engañar a Dios, Dios no puede ser burlado. Dice, y tenemos que preguntarle a Elifaz, oye Elifaz, dime una cosa, ¿y cómo sabes eso? ¿Por qué pretendes tener acceso al corazón de Job? Las palabras de tu boca, dice, sé que eres culpable, te has condenado a ti mismo. Y es así como pasamos a nuestro segundo encabezado, donde Elifaz habla acerca de la culpabilidad de Job y de todos los hombres, versículos del 7 al 16. Primeramente, Job, tus palabras son arrogantes. ¿Naciste tú, versículo 7, naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halla en nosotros? Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. Job, tú eres un arrogante con todo lo que has venido diciendo. Y hay dos fuentes de conocimiento, según Elifaz, hay dos fuentes de conocimiento de sabiduría. Una es la antigüedad, lo vemos en el versículo 7 y 10, dice, ¿naciste tú primero que Adán o fuiste formado antes que los collados? O sea, si eres muy viejo, eres muy sabio. Versículo 10, cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros. O sea, eres sabio por medio de los años, de la antigüedad. Y si no has sido sabio por medio de los años y la antigüedad, la sabiduría también se obtiene cuando estás en los secretos de Dios. Versículos 8 y 9. ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? Y bueno, Job no posee ninguna de las dos, no es tan viejo. De hecho dice, mira, somos más viejos que hasta tu propio padre. O sea, ¿cómo vas a venir a hablar con sabiduría si nosotros somos más viejos que tu padre? Y la otra opción es que tú hayas estado en lo secreto, en lo secreto. Y esta palabra secreto se refiere puntualmente, el hebreo de esta palabra significa propiamente los almohadones en los que se sentaban los consejeros en el oriente. O sea, en otras palabras, Job, mira,
¿Tú estuviste en esa reunión con Dios, hablando, sentado en ese lugar secreto, escuchando los consejos de Dios? Por supuesto que no. O sea, eres un arrogante entonces. No puedes venir hablando así como estás hablando. Pareciera que crees que sabes algo que ninguno de nosotros aquí sabe. Y todos somos más viejos que tú. Con estas palabras da a entender que la arraigada tradición de personas moralmente serias no se puede cuestionar a la ligera. No se puede cuestionar la sabiduría de los ancianos. El grupo de palabras saber aparece más de 70 veces en el libro de Job. Es una pregunta vital. ¿Cómo sabemos lo que decimos saber? Bueno, para Elifaz y sus amigos, la tradición es lo mejor que podemos hacer, irnos a la tradición. Ahora, sabemos que Job no ha hecho afirmaciones tan exageradas en realidad. Solo ha afirmado en el versículo 3 del capítulo 12 que él es tan inteligente como sus amigos. No ha dicho que es más inteligente que ellos. Dice, yo solamente tengo lo mismo que ustedes saben. Estoy en una condición igual. No solamente esto, dice Job, dice Elifaz, perdón, es que también tus palabras son hirientes. Son hirientes. Versículos 11 al 13. En tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen. ¿Por qué tu corazón te aleja y por qué guiñan tus ojos para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca? Elifaz es como si estuviera diciendo, mira Job, me siento herido con tu reacción. Me has herido. O sea, nosotros viajamos kilómetros de kilómetros para venir a decirte, traerte consuelo, es lo que dice el capítulo 2, el versículo 11, cómo vinieron para consolar a su amigo que lo había perdido todo. Él dice, consolaciones de Dios, dice Elifaz. En tampoco tienes las consolaciones de Dios. O sea, nosotros venimos a hablarte en el nombre de Dios. Tenemos la certeza de que nuestras palabras vienen de Dios. ¿Tú tienes alguna sabiduría secreta o fuente de consolación que te haga despreciar las palabras que nosotros te sugerimos? Nuestras palabras vienen de Dios, afirmadas por la antigüedad. Y más bien tú te alejas, versículo 12, de nuestras palabras, guiñan tus ojos, dice, eso es como tus ojos demuestran soberbia. Es como si dijera también en el versículo 13, te enfadas contra Dios y dejas caer palabras temerarias para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca. Elifaz, entonces, al principio había sido comprensivo, había sido considerado. Dice Elifaz, nosotros hemos aplicado estas palabras con dulzura, suavemente. Y si usted lee los capítulos anteriores, usted dice, wow, si así era dulce, no me imagino cómo sería que fuera agrio, o más duro, o grosero. Mejor no me consueles tanto, Elifaz, si es tu manera de consolar. Las hemos aplicado suavemente. Hemos aplicado el sistema de que a los buenos les pasan cosas buenas y a los malos cosas malas. Las hemos aplicado a ti tanto como hemos podido y tú eres un mal agradecido. Tú eres un mal agradecido, Job. Mira, si tú analizas tus palabras, realmente son poco realistas. Versículos 14 al 16. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí en sus santos no confía y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua.
Ya es verdad que Elifaz insistió en este tema en el capítulo 4, el versículo 17. Elifaz dice que los hombres habitamos en casas como de barro, y ahora dice que más bien somos activamente repugnantes para Dios. Dice, mira, Dios es tan puro y santo, ni siquiera la santidad de sus ángeles es limpia para él. Hay contaminación moral incluso en los niveles superiores del cosmos. ¿Qué esperanza tienen ustedes? ¿Qué esperanza tenemos nosotros? ¿Qué esperanza tienes tú? Que por naturaleza eres abominable y corrupto para Dios. Dice Elifaz, mira Job, para todos los seres humanos por naturaleza es tan natural hacer injusticia como beber un vaso de agua. Es como si dijera, tienes que hacer el mal igual que tienes que beber agua para mantenerte vivo. Hacer el mal, dice, no es algo que se haga en días específicos. Los hombres no ocupan un día especial para hacer cosas malas. Es algo que hacemos todos los días. Todos los días. Y en los versículos 15 al 16, he aquí en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos, cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Bueno, ya, y lo acabo de explicar, pero ya en realidad esto Elifaz lo había dicho. Ya parece que la reserva de ideas de Elifaz se estaban comenzando a agotar. Hay realmente muy poca cosa nueva en su discurso. Y Job ya ha preguntado también qué es el hombre. Y aunque sus respuestas, sus preguntas tienen como cierto grado en común, hay diferencias importantes. Job coincide en que los hombres son frágiles, son impuros. En el capítulo 14, el versículo del 1 al 4, él dice, ¿quién hará limpio al inmundo? Nadie. Nadie. Pero aún así, él piensa que las personas son valiosas para Dios. En el capítulo 10, versículos 10 al 13, Job claramente da esta imagen, dice, hablando de Dios, dice, ¿no me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti, dice. Mira, Elifaz, tú ves a los hombres como que no le importamos a Dios, pero yo sé que Dios realmente nos ha hecho de una manera detenida, de una manera especial. Job, ha admitido que es imposible sacar limpio de lo impuro, pero no para Dios. Dios sí puede. Dios sí lo hace. Y gloria a Dios porque lo hizo en Cristo Jesús. Ahora, mis amados, tenemos que extraer algunas aplicaciones prácticas de estas palabras que hemos estado meditando. En primer lugar, es que la sabiduría no descansa en los años ni en las canas. Pudiéramos pensar que nosotros necesitamos muchos años vivir y pasar para alcanzar algún grado de sabiduría e inteligencia, pero gloria a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Nosotros, por lo tanto, debemos meditar en esa búsqueda en la palabra de Dios para ser sabios. Dice la escritura en el Salmo 19 que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová hace sabio al sencillo. Y sí, se refiere a la salvación también, porque dice que las escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Pero hay abundantes consejos en su palabra para que vivamos de una manera sabia, justa, sobria y piadosamente en este mundo donde pareciera que todo el mundo es, y no pareciera, en realidad es que todo el mundo anda de manera insensata. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno.
Nosotros lo que necesitamos es el temor de Jehová en nuestras vidas y en nuestro diario vivir, cada día de nuestra vida. Y por eso es que cada día de nuestra vida necesitamos anhelar y buscar celosamente, ansiosamente la palabra de Dios. En ella hay sabiduría. En ella hay verdad. Es ella la que nos redarguye, es ella la que nos instruye, es ella la que nos corrige. El avisado ve el mal y se esconde, dice el proverbio. Los insensatos pasan y reciben el daño. ¿Tú has visto cómo le dice una persona, mira, no pases por ahí, es peligroso? Será, voy a pasar a ver si es cierto. Tú y yo necesitamos la palabra de Dios, las advertencias de Dios, una y otra vez. Niños, escuchen por un momento. Ustedes son insensatos muchas veces, todo el tiempo, mejor dicho. La necedad está ligada al corazón del muchacho, dice el proverbio. Necesitan escuchar la palabra, necesitan escuchar a sus padres cuando les hablan la palabra, para que sean sabios, para que sean prudentes, para que anden en el temor de Jehová. No limitemos la sabiduría a las canas. No limitemos la sabiduría a la ancianidad. Si hay algo que encontramos en esta generación, en esta sociedad, es gente canosa y muy insensata también. Esto es algo que encontramos en nuestra generación. Gente con muchos años que esperaríamos que sean prudentes, que sean sobrios, que sean temerosos, y cometen con agilidad, con avidez, toda clase de insensatez. Pero nosotros nos topamos con un niño que estaba en el templo hablándole a unos maestros de la ley que se quedaron realmente impresionados, asombrados de su doctrina. Y ese niño era Jesús, sabio completamente. Nuestra sabiduría se encuentra en él también. Él es, como dice Corintios, poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo otro que nosotros tenemos que meditar es esto. Dice en el versículo 5, porque tu boca declaró tu iniquidad, has escogido el hablar de los astutos, tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. Mis amados, tenemos que ser tardos para hablar y prontos para oír. Y esto me refiero puntualmente al hecho de cuando nosotros hemos querido o hemos intentado traer consolación a alguien. Mira, para que la consolación que nosotros traemos a una persona cumpla realmente el propósito, tiene que venir cubierta de oración y de la obra del Espíritu Santo para que se aplique a eso que esa persona necesita en ese momento específico, y realmente esas palabras sean de consuelo, de ánimo, de apoyo, de ayuda. Vean, hermanos, con temor voy a decir esto. Si tú ves a tu hermano, a tu hermana, que está en una angustia, no basta con decirle, confía en el Señor, descansa en el Señor. Y es verdad, es verdad. Esa persona necesita confiar en el Señor y descansar en el Señor. Pero a veces viene una persona, nos cuenta su calamidad y somos rápidos para hablar y tardos, para escuchar. Vean, hermanos, si un hermano o una hermana trae una calamidad delante de ti, si vas a hablar rápido, habla delante de Dios en oración por esa persona, para que Dios traiga ese consuelo correcto, propio, útil.
Y también necesitamos que nuestro consuelo venga acompañado de la palabra de Dios. No son nuestras palabras, no es nuestra inteligencia. Vean, hermanos, estos amigos vinieron, y eso es otra vez, ya lo dije en el capítulo 4 o 5 cuando estuve hablando de este texto, pero lo tengo que volver a citar, y es esto. Estas personas vinieron con la intención de consolar a Job. Y en el capítulo 16 vamos a ver cómo Job le dice, ustedes son consoladores molestos, molestos. Este amigo, lejos de consolarlo, más bien le está destruyendo como nada. Lo está arruinando completamente, le está dejando sin esperanza. Necesitamos esa sabiduría de Dios. No voy a entrar tanto en el tema de la consolación porque lo vamos a ver en el capítulo 16 más adelante. Pero necesitamos ser, prontos para oír, tardos para hablar. Y lo otro también que necesitamos meditar es lo que dice versículo 11. Quiero que meditemos en esto. También dice, en tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen. Mira, no hay ningún otro mejor lugar para escuchar las consolaciones de Dios que en la iglesia, cuando se predica la palabra. Vean, mis hermanos y amigos, es en la casa de Dios, la iglesia donde se reúne, se predica su palabra, se enseña su palabra, que Dios nos está consolando activamente, nos está instruyendo y lo hace con dulzura. Mira, si tú vieras a tu hermano las veces que ha pecado contra ti, imagina por un momento que tú escuchas a una persona que ha hablado, una persona a quien tú amas, a quien tú tienes en alta estima, y lo escuchas en el cuarto de la par hablando muy mal de ti, o te das cuenta que ha hecho cosas muy malas contra ti. ¿Cuál sería tu reacción? Pero Dios, que nos ha salvado, que nos ha amado, que nos ha rescatado, Él ha visto cómo también hemos pecado contra Él una y otra vez, y Él aún así nos está consolando, nos está instruyendo, nos está llamando al arrepentimiento una y otra vez para que abandonemos nuestros caminos insensatos con que pecamos contra Él en maneras reiteradas. Mira, son palabras que Dios nos dice a ti y a mí con dulzura cada vez que se predica su palabra. Y esto va de la mano con lo que nuestro pastor ha estado hablando los domingos en la mañana acerca de los sermones. Cuando tú y yo nos distraemos, eso es tener en poco las consolaciones de Dios. Cuando tú y yo estamos durmiéndonos porque, como decía él, hemos estado malgastando nuestro tiempo el sábado, eso es tener en poco las consolaciones de Dios. Eso es menospreciar las palabras que con dulzura se te están diciendo. Dios no aparece delante de nosotros con un rayo para destruirnos inmediatamente. Él viene y nos llama una y otra vez con cuerdas de amor, nos atrae hacia Él. Y como dice el profeta, como dice el Salmo y como dice en Hebreos, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En tan poco tienes las consolaciones de Dios, que estamos continuamente distraídos, dispersos, adormecidos. Las palabras que con dulzura se te dicen. Y mis hermanos, nosotros los que estamos encargados de la exposición de la palabra, también hay una exhortación para nosotros. Hermanos,
Nosotros traemos las consolaciones de Dios, necesitamos el auxilio de Dios, necesitamos meditar profundamente en las palabras de Dios, necesitamos estudiar las palabras de Dios para que traigan ese consuelo y esa dulzura. Dice, manzana de oro con figuras de plata, la palabra dicha como conviene. Necesitamos este tiempo, que el Señor nos ayude. Y hermanos que reciben las palabras, necesitamos que oren por nosotros para traer este consuelo de Dios. Y el pastor lo ha dicho una y otra vez, necesitamos que oren por nosotros para que traigamos todo el consejo, el consuelo y estas palabras con dulzuras. Porque los que exponemos aquí somos pecadores igual que ustedes. Todos aquí somos pecadores y a veces no somos tan dulces para decir las cosas como quisiéramos. Quiera el Señor realmente llevarlas a sus vidas, a sus corazones con dulzura, que puedan oír la voz de Dios, que puedan reconocer la voz de Dios cuando es predicada la palabra de Dios. Oren por nosotros, apóyennos en oración. Lo otro, ya con esto termino. Dice, ¿qué cosa es el hombre? Versículo 14. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos, cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. ¿Saben cómo se llama esta doctrina? La doctrina de la depravación total del hombre. Si hay algo que nos dice aquí Elifaz es que el hombre está depravado, que el hombre y mujer son depravados. Mira, tú no es que estás espiritualmente enfermo, no, es que tú estás muerto si no has creído en Cristo. Tú estás muerto en delitos y pecados. Dice, aquí hay una verdad clara, el hombre bebe la iniquidad como agua. Bebe la iniquidad como agua. Necesita el agua para vivir. El hombre no arrepentido que todavía está muerto necesita el pecado para seguir muriendo o para seguir muerto, mejor dicho. Decía C.S. Lewis, si el mayor pecador que conoce no es usted, usted necesita conocerse más. Miren, nosotros tenemos que recordarnos una vez más el Evangelio. Ustedes y yo, nosotros necesitamos ver una vez más que el primero de todos los pecadores en este salón, en esta iglesia y en todo el mundo, soy yo. Y eso debe decir cada uno de nosotros, soy yo. No, hermano, no es usted, soy yo. No es usted, soy yo. Y Dios envió a su Hijo Jesús en rescate por nosotros, por nuestros pecados. Y nosotros necesitamos seguir viéndolo a Él una y otra vez. Y como lo he dicho en otros sermones, el Evangelio no es solamente para esta persona que nos visita de vez en cuando. No, el Evangelio es para todos nosotros todo el tiempo. Sigámonos viendo con cordura. Dice Pablo, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Pecadores, arrepentidos solo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hay gracia, hay salvación, hay vida eterna. Elifaz no está viendo esto. Elifaz no está viendo la obra de gracia. Elifaz solamente está pensando en las obras de la carne, en lo que él puede hacer. El hombre no puede justificarse a sí mismo, y es verdad, no podemos justificarnos a nosotros mismos. Necesitábamos que alguien nos justificara a nosotros, Cristo Jesús.
y ya por Él podemos tener confianza, certeza, victoria contra el pecado también. Él nos hace sabios. Cristo Jesús nos hace sabios para vivir correctamente en este mundo. Las palabras del Evangelio son dichas una y otra vez, y Cristo ha despertado nuestros oídos para prestar atención a sus palabras. Y aún así, tenemos que seguir viéndonos como lo que somos, pecadores rescatados solo por la gracia de Dios. Ese sistema del Elifaz se queda corto ante un Dios lleno de gracia, misericordia, bondad y amor. Meditemos en su gracia, pero no solamente con el hecho de sí, ya yo sé eso. Meditemos en su gracia con el hecho de, oh Señor, tu gracia sigue disponible para mí. Esa gracia que no entendían estas personas, por tu misericordia y tu gracia, yo la puedo entender, la puedo disfrutar. Y como dice Pablo más adelante, que la gracia nos enseña a vivir en este mundo de manera santa, justa y piadosamente. No se trata de que la gracia ya estamos libres de, ya somos salvos por gracia y vivimos, dice, no usen esta libertad como ocasión para la carne. Tienen esta gracia para vivir santa, justa y piadosamente. Que el Señor nos auxilie y traiga bendición a su palabra. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, te damos por la bendición que nos es dada por medio de Cristo Jesús. Ayúdanos en nuestras debilidades a prestar atención a tu palabra cada vez que es predicada. Ayúdanos a ser sabios, a amar tu palabra, a anhelarla, a buscarla con todo nuestro corazón de manera ansiosa, Señor, porque ella es la que nos da sabiduría y vida eterna también. Y ruego por aquellos que aún no te conocen, para que puedan apartarse de esa depravación total, tener vida y vida en abundancia, que solo Cristo Jesús